Cada comunidad, institución pública, organización de la sociedad civil y empresa del Cesar tienen algo que decir sobre su territorio, su historia y su relación con la energía. Escuchar esos relatos ha sido el primer paso para entender el presente y comenzar a imaginar el futuro. Durante mucho tiempo, esos relatos han estado fragmentados. Sin embargo, a través del proyecto Relatos y Narrativas del Territorio, hemos reunido esas voces con el propósito de abrir caminos hacia una narrativa común, construida entre diferencias, que pueda guiar el camino hacia una transición energética justa, pensada desde y para el territorio. Este podcast es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Secretaría Internacional de Haití y el Observatorio de Transformaciones Territoriales OTT del Cesar, una iniciativa del Centro Insuco para la Innovación Social ICSI, en colaboración con el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira, PDPCG. Juntas buscan aportar a la gobernanza dando herramientas a la sociedad civil, fomentando la apropiación social del conocimiento y contribuyendo a la construcción de una visión compartida sobre la transición energética justa. En el corredor de vida del Cesar persisten condiciones estructurales de inequidad, exclusión, desinformación y baja participación de las comunidades en la gestión socioambiental. Estas condiciones han dado lugar a conflictos históricos en el territorio y, de no abordarse adecuadamente, podrían agravarse. La implementación de procesos de transición energética justa, sin una gobernanza sólida, corre el riesgo de profundizar las brechas existentes, generar nuevos conflictos y aumentar la incertidumbre frente al proceso de transición energética, lo cual podría contribuir a alimentar miedos, resistencias y desórdenes en las comunidades. Escuchemos las opiniones de algunas personas participantes en el proceso de construcción de la narrativa. Sandra López, representante de la Asociación Municipal de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de la Jagua de Ibirico, Amusijay, nos dice que en su territorio no ha habido espacios de participación para las comunidades locales. Aquí en la Jagua muy pocos espacios han habido. Como organización hemos estado en muchos espacios, de con el Estado, pero porque hemos salido del territorio. Pero como tal en el territorio que se vea y que hoy día se hable abiertamente de lo que es la transición, no. Acá en el territorio no. Sin embargo, Natalia Peña, profesional de relacionamiento social para la implementación de comunidades energéticas del Ministerio de Minas y Energía en el Cesar, nos cuenta que sí se están implementando estrategias para integrar la voz ciudadana a las decisiones. Nosotros primero llegamos a hacer un reconocimiento territorial, social e identificamos cuáles son las características de cada comunidad, cuál es la necesidad energética, también cuál es su necesidad social. Dentro de la estrategia de comunidades energéticas, nosotros tenemos lo que es la Escuela TEG, la Escuela para la Transición Energética Justa. En el primer momento en el que nosotros nos acercamos a las comunidades, iniciamos con un tema de gobernanza, que además la gobernanza también se entienda como ese proceso de apropiación y de organización al interior de la comunidad para poder ser soberanos en su energía. Por otra parte, Pablo Urrutia, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la empresa Drummond Colombia, nos habla de la importancia de la participación de todos los actores a la hora de implementar cualquier proyecto. Son las alianzas tripartitas, en donde se unen empresa privada, Estado y comunidades. Y hemos mantenido ese modelo en el sentido de que para cualquier proyecto nosotros nos metemos, pero pedimos y casi que exigimos que tengan una participación también las autoridades locales del municipio donde se vaya a desarrollar el proyecto y las mismas comunidades. Para instituciones como el PDPCG, Haití e ICSI, la gobernanza es de vital importancia para la transición energética justa. Amaury Padilla, director ejecutivo del PDPCG, nos lo cuenta. Escuchemos. Podría afirmar que no puede haber transición energética justa si no hay una gobernanza territorial, entendida como capacidad de dialogar de manera informada, de tener posibilidades de aprender colectivamente y de tomar decisiones donde seamos capaces de generar alianzas, pactos a partir de la confianza. En una gobernanza donde esté la paz en el centro y la capacidad de soñarnos de manera conjunta que todos cabemos en nuestro territorio para esa transición. Para entender cómo se proyecta este proceso desde distintos lugares del Cesar, preguntamos: ¿qué propuestas y preocupaciones expresan las comunidades del Cesar frente a la transición energética?
¿Cómo están las instituciones públicas pensando el desarrollo territorial en este contexto? ¿Cuál es el papel que proyecta el sector empresarial en el futuro energético del departamento? Escuchamos algunas opiniones. El señor Sebastián Laguna, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento La Guajirita en Becerril, nos cuenta. El municipio en estos momentos trae un plan contemplando eso que se va a venir más tarde, implementar unos cultivos alternos como cultivos de mango, cultivos de cítricos y inversión en el agro. Entonces, ¿qué estrategia trae el gobierno nacional? Trae eso y la administración local también está aspirando a eso, fortalecer el agro y la ganadería para enfrentar el futuro que se nos avecina. Sorrel París Aroca, viceministra encargada del Ministerio de Minas y Energía, nos habla respecto a la importancia de la planeación territorial desde las voces y necesidades de todos los actores involucrados. Es absolutamente necesario incorporar de todos los sectores, tanto el comunitario, agremiado, asociado, como de las empresas que operan, sino, por supuesto, de reivindicar el derecho que tienen las comunidades para planear su propio desarrollo con o sin operación minera. Y esto es lo que está pasando en el Cesar. Y esto no se puede resolver solamente cuando se presentan las crisis en la producción, cuando se hacen anuncios de bajas, de despidos, sino que los temas de reconversión laboral, de transición energética, de diversificación productiva deben comenzarse a tratar en el mismo lleno y en el mismo marco de la planificación territorial. En el Paso Cesar se encuentra la mina La Francia. Harvey Rodríguez, director de sostenibilidad de Colombian Natural Resources, CNR, nos habla de algunos proyectos que la empresa propone para aportar a la transición energética. Nosotros tenemos unos renders donde visualizamos cómo sería, por ejemplo, el hueco que hoy tenemos en 25 años está lleno de agua, es un gran lago que puede tener un sistema de riego para el territorio. Podemos visualizar que donde tenemos los botaderos se integra un tema de reforestación a lo largo de todo este territorio para conectar con la ciénaga Matapalma y Masado con la ciénaga Zapatosa. Que los loops ferros donde se carga el carbono hoy pues sean en el futuro patios de contenedores, donde tengamos grúas como puerto seco para intercambiar contenedores en el tren, que podamos traer la productividad desde la serranía del Perijá, de esta zona del Cesar, hacia la Loma, por ejemplo. A continuación, escucharemos algunas acciones, iniciativas y desafíos identificados por distintos sectores en el marco de la transición energética. Nahari Sagui, director del Centro de Pensamiento para la Transición Energética de la Fundación Paz y Reconciliación, nos habla del reto que representa garantizar un acceso equitativo y sostenible a la energía, especialmente a través de la consolidación de comunidades energéticas. El tema que aún no es claro de producción energética y venta de esta energía, de si van a estar o no conectadas a la red nacional. O sea, hay muchos vacíos todavía que en territorio se convierten como en grandes enigmas, porque muchas comunidades piensan que, por ejemplo, van a vender energía ya, o sea, pusieron el panel hoy y mañana inicia venta. Y no, o sea, eso necesita unos procesos y la parte legal todavía no es clara. Esa estrategia desde el gobierno y eso sigue siendo un desafío en torno a cómo va a funcionar. Fortalecer lo que ya existe es prioritario para facilitar la implementación de la transición energética justa. Eso nos dice Virginia Manjarres, asesora social del proyecto Iquillet de la GIZ. También se identifican unos desafíos importantes, es la falta de acceso a esas tecnologías limpias, la escasez de articulación institucional, esas debilidades en capacidades técnicas o también la falta de reconocimiento de esos saberes comunitarios. Y eso hace que se limite la participación efectiva en comunidades para el diseño y ejecución de proyectos, tanto energético o de otro tipo. La defensa del territorio frente a esto hace de que se encuentren muchos desafíos en mira de consolidar proyectos, pero se debe fortalecer lo que ya existe para poder tener una mayor proyección a lo que se quiere o se espera. A estos desafíos se suma la generación de empleo local durante la transición energética justa, especialmente en torno a la industria de los paneles solares. Así lo expresa Sebastián Martínez, director económico de la Agencia Colombiana de Minería, ACM. En la narrativa tenemos que ser, siento yo, un poco más cuidadosos en no dar a entender que por cuenta de yo cambiar granjas solares por minas voy a generar la misma diversificación económica y de empleo.
o que las comunidades energéticas, porque lo he escuchado, pues van a independizar a las familias porque ahora no solo van a generar su propia energía, sino que van a almacenar y distribuir esa energía. Eso no es así de fácil y yo creo que eso hay que hablar con claridad en los territorios. Esto exige no solo pensar en nuevas tecnologías, sino también en cómo se construyen decisiones colectivas en los territorios. Mónica González, subdirectora general del área de gestión ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, explica cómo los instrumentos ambientales del departamento han sido construidos con participación comunitaria y procesos de consulta previa. Por ejemplo, tenemos el plan, el PONCA del río Calenturita, que cubre toda esta parte de Becerril, Las Aguas, El Paso, el PONCA del Bajo Cesar Ciénaga de Zapatosa, que cubre la parte de Chiriguaná, El Paso, Las Aguas, Curumaní. Tenemos esos instrumentos que son pues la base de esas iniciativas que salieron de los planes de manejo ambiental. De hecho, fueron construidos con las comunidades. La formulación de estos planes de ordenación tiene un componente participativo importante, incluyendo igual la visión de los pueblos y comunidades étnicas, porque se desarrolla también el proceso de la consulta previa. Por otra parte, esas apuestas participativas también deben reflejarse en la formación. Helka Patricia Gutiérrez, rectora de la Fundación Universitaria del Área Andina en Valledupar, nos habla del desafío de promover programas educativos, técnicos y ambientales necesarios para la transición energética. Estamos dando respuesta a programas académicos, pero la gente sale del bachillerato y los que pueden estudiar quieren hacerlo en programas más tradicionales. Entonces, necesitamos trabajar articuladamente con los colegios, con las instituciones educativas, con el ecosistema del bachillerato, de la primaria, para que enrutemos a los jóvenes hacia ofertas más pertinentes. Como podemos ver, hay muchos desafíos por superar, pero ¿qué acciones concretas se están llevando a cabo o son necesarias para que la visión de la transición energética justa se materialice? Néstor Montejo, líder juvenil de Becerril, nos habla de la necesidad de que las juventudes transiten en lo educativo y económico, adaptándose a los nuevos retos del territorio. Porque muchos jóvenes se acostumbraron a capacitarse en lo que hoy está. Entonces debemos ir transitando constantemente ese proceso para poder en la vida laboral, la transición de la educación, para que los jóvenes entiendan que ya no se puede hacer, digamos, un proceso de minería o ya no se está en el tema de minería, sino que estamos transitando hacia otros aspectos, digamos, económicos. Entonces, es como eso, desde esa perspectiva juvenil o desde la visión juvenil es eso, transitar económicamente, transitar en la educación. En la actualidad, hay 2 proyectos específicos que buscan impulsar la transición energética justa. Ana María Gómez, directora de Sostenibilidad y Reputación de ISA Intercolombia, nos lo cuenta. Tenemos realmente 2 proyectos en construcción que cruzan el departamento del Cesar. Uno que es el proyecto Copeco Estecitas Copec Fundación, que ya está en su recta final, y otro que es el proyecto Sogamoso La Loma, que está apenas iniciando la etapa de construcción. Los 2 proyectos son claves para la transición energética, son 2 líneas de 500 que van a evacuar la energía de las renovables principalmente y a cerrar un anillo de 500 voltios que transporta la energía a lo largo del país. Entonces, son 2 proyectos claves para la transición energética, los que estamos haciendo en este momento en el departamento. Porque construir el futuro del territorio no es una tarea de unos pocos, sino de todos. Esto es solo el comienzo de una conversación que debe seguir creciendo, alimentada por la escucha, el diálogo y la participación activa de quienes habitan y transforman el Cesar. Gracias por escucharnos y por sumarse a este camino hacia una transición energética justa, construida con las voces del territorio. Este podcast fue producido por La Rotativa, con voces de líderes y lideresas en el Cesar y la participación activa de instituciones nacionales y regionales, además de las empresas que operan en el Cesar. Grabación, edición y montaje por el equipo de La Rotativa. Un proyecto de la EITI, el Observatorio de Transformaciones Territoriales del Cesar, ICSI y el PDPCG, con el apoyo de la Fundación Ford. Gracias especiales a todas las personas que compartieron sus historias, reflexiones y propuestas.